Hoy día quiero hablarles de la sociología como práctica cotidiana, es decir, no aquella que se relaciona con leer varios libros, artículos, hacer entrevistas, encuestas, analizar datos en la oficina, etcétera, sino más bien aquella que nosotros experimentamos como personas informadas de ciencias sociales cuando vamos al mercado, cuando pasemos con la familia, cuando vamos a tomar el bus o el tren, etcétera. Es decir, aquello que experimentamos en nuestro día a día. Esta manera de entender la realidad que nos rodea, esta visión sociológica, si le podemos decir así, yo la denomino el ejercicio constante de la duda. Se refiere a que los sociólogos en general nos gusta cuestionar, nos gusta problematizar la realidad que nos rodea, tanto social como natural incluso. Veamos entonces 4 dimensiones básicas en las que este cuestionamiento constante se desenvuelve. En primer lugar tenemos esta idea de rechazar cualquier noción del orden social, de las relaciones sociales o de las instituciones sociales como perennes, eternas o naturales. Ustedes han escuchado esta expresión de que tal o cual cosa es el orden natural de las cosas, o tal o cual cosa son como siempre han sido las cosas, cuando en realidad lo que caracteriza a una sociedad es que todo cambia en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, anteriormente era el orden natural de las cosas que la mujer sirviese al marido, que cuidase de los hijos, que se quedara en casa limpiando, lavando, cocinando, que no participara en la política, no participara en el mundo económico, etcétera. Algo que obviamente se ha cuestionado cada vez más y más con el paso de los años. Anteriormente el orden natural de las cosas era que existiesen sociedades o razas, entre comillas, que se atribuía la capacidad de esclavizar o dominar de manera absoluta otros grupos sociales. Hablamos de la esclavitud, hablamos de la servidumbre, etcétera. Cosas que obviamente ya no se ven así el día de hoy. Si por un lado entonces nosotros cuestionamos todo este ordenamiento de las relaciones sociales, este ordenamiento de las instituciones que regulan nuestras vidas, también tenemos que problematizar o cuestionar la realidad material que nos rodea, porque en la actualidad mucho de esta realidad supuestamente que está más relacionada con las ciencias naturales es afectada de diversas maneras por las relaciones de producción, por los patrones de consumo, por los gustos culturales de una sociedad en particular. Pensemos, por ejemplo, ustedes están caminando por la calle y ven la carretera de asfalto, ven los carros que transitan sobre ella, ven los edificios que demarcan una cuadra detrás de otra. En el caso de los edificios y las viviendas que vemos a nuestro alrededor. Una cosa es construirlas con mano de obra local, otra cosa es tener una sociedad que es capaz de importar, entre comillas, mano de obra de otros países, incluso continentes, que vienen a ganarse el pan como mejor pueda ganar nuestro país. Una cosa es construirlo con materiales locales, con ladrillos, tierra, piedras obtenidos de nuestro entorno geográfico. Otra cosa es importar materiales desde otro país o otro continente porque es más barato importar los productos que producirlos localmente. Lo mismo con los carros de ahora no son los mismos que los carros de hace 50 años. Y eso no tiene que ver solamente con el desarrollo tecnológico, tiene que ver con las formas de producción, los patrones de consumo e incluso las preferencias estéticas que las personas tienen en la actualidad con respecto a las generaciones anteriores. Entonces, nuevamente, esta realidad de los edificios, de las viviendas, de los objetos que nos rodean, están condicionadas en gran medida por todas estas relaciones de organización, producción y consumo que son cosas que nosotros como personas realizamos. Si bien por un lado es fácil entender esta relación en torno a objetos construidos artificialmente, igual tenemos que hacer la abstracción de relacionar a las personas con el medio ambiente, con el mundo natural, entre comillas, que en principio debería ser parte de la biología, la química, etc. ¿Por qué? Porque nuevamente, con el paso de los tiempos, más y más los seres humanos interactúan con la naturaleza que los rodea y más la manera en que la naturaleza se desarrolla está relacionada con la actividad humana y nuevamente con la forma de organización, patrones de consumo y producción de una sociedad. Piensen ustedes, por ejemplo, en todas estas postales de las praderas en muchas partes de Europa, ¿no? Que se ve todo verde, muy bonito, muy campestre y supuestamente ese es el paisaje natural de esas zonas del mundo. Pero en principio no debería ser así, debería haber bosques, deberían haber más árboles.
¿Dónde están los árboles? ¿Quién se tumbó los árboles? ¿Por qué? ¿Se relacionó solamente con la agricultura o también con la producción de carbón para la manufactura? Incluso en la selva amazónica se ha visto, por ejemplo, que la prevalencia de ciertas especies de árboles está relacionada con que ellos producen frutos que la gente que vive en la selva consume. Al consumirlas, las transporta y al consumirlas bota la semilla en un lugar o en otro, conforme se transiten en la selva. Por lo mismo, eso favorece la diseminación de cierta especie en vez de otras. Entonces, muchas veces el proceso de selección natural no es tan natural por la intervención humana, que nuevamente tiene que ver con la forma de organización de una comunidad. Piensen en los temas de salud, por ejemplo, sobre el tema de las bacterias que son resistentes a los antibióticos en la actualidad, que es un grave problema mundial. Estas bacterias no existirían de no ser porque los seres humanos no solamente descubrieron los antibióticos, sino que los utilizaron de una manera global. Es decir, el uso indiscriminado de medicinas y medicamentos para atacar las bacterias ha favorecido que las más débiles o las más vulnerables a estas intervenciones humanas desaparezcan y se reproduzcan más bien aquellas que son resistentes a los antibióticos. Este proceso de selección no es tan natural ya, porque al final de cuentas está relacionado con un desarrollo tecnológico que se ha diseminado a partir de ciertos patrones de organización y de consumo. Y así podemos seguir con el tema del calentamiento global, el tema de la capa de ozono, con el tema de la lluvia ácida, etcétera, etcétera, etcétera. Una tercera dimensión en la cual estamos también constantemente cuestionando, problematizando los sociólogos, se relaciona con el hecho de entender las acciones individuales en el contexto social, económico, político y cultural que los rodea. Es decir, es muchas veces fácil encontrar culpables en personas o individuos específicos. Es muy fácil decir, fulanito de tal fue un político corrupto que ha robado por 10 años mientras era alcalde de un municipio. Y está bien, el acto delictivo es realizado por una persona en particular que ha estado robando de diversas maneras cuando ocupaba cierto cargo político. Pero la pregunta para el sociólogo es no solamente ver el acto delictivo, sino entender cómo es que hubo personas que eligieron a este político, cómo es que el sistema político favoreció que esta persona pudiese mantener el poder por los 10 años en los que estuvo en la alcaldía, y cómo es que al final de cuentas muy probablemente este acto de corrupción no es aislado, sino que se reproduce en otros aspectos del sistema político, en otros municipios o en otras entidades de gobierno de la sociedad que estudiamos. Es decir, necesitamos ver más allá de la acción individual. Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en un acto delictivo de unos pandilleros que asaltan a una anciana en su casa y por ahí la terminan asesinando. Nuevamente, la pregunta no es solamente ver qué es lo que pasó con esta anciana y los pandilleros, sino por qué hay pandillas, cómo es posible que no se pueda garantizar la seguridad de los ciudadanos en nuestra sociedad y cómo es que, por ejemplo, una mujer de 80 años pueda estar completamente vulnerable a lo que ocurra en las calles de su vecindario. Es decir, esta problematización de entender el contexto en el cual esta actividad delictiva se desenvuelve es fundamental para los sociólogos. Y finalmente, para hacerlo incluso más complejo, los sociólogos tenemos también que cuestionar el lenguaje que utilizamos. Las explicaciones que muchas veces los políticos o las personas o las corrientemente utilizan para entender qué es lo que está pasando en el mundo o en su país. Pensemos en la frase que muchas veces escuchamos nosotros en las noticias o en los periódicos, eso de que debemos dejar que las fuerzas del mercado actúen libremente para que una economía crezca positivamente. ¿Cuáles son esas fuerzas de mercado? ¿Qué es el mercado? El vendedor ambulante es una unidad equiparable con las grandes corporaciones en este entendimiento del mercado. Es decir, ¿qué significa eso realmente? Igualmente, por otro lado, también podemos decir el Estado tiene que asumir la responsabilidad de tal o cual cosa. Pero ¿qué es el Estado? El Estado tiene muchas entidades burocráticas, muchos oficiales, incluso en muchas ocasiones está dividido entre el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo. ¿Quién debería asumir la responsabilidad? ¿A qué nos referimos con el Estado? Nuevamente. Y otra palabra que es comúnmente utilizada, por ejemplo, es esta idea romántica de la comunidad. Mi comunidad esto, la comunidad el otro, trabajemos en comunidad, etcétera. Pero, ¿qué es la comunidad? ¿Qué es lo común que define a un grupo de personas para que se denomine como comunidad? ¿Y realmente todos somos iguales entre sí en una comunidad? Críticamente, la pregunta es también, ¿dónde termina mi comunidad y dónde empieza otra?
definamos para tratar de entender bien a qué nos estamos refiriendo y fundamentalmente para tratar de evitar ocultar problemas subyacentes a la idea de mercado, a la idea de Estado o a la idea de comunidad. Pueden haber desigualdades, relaciones de explotación, formas ocultas de abuso, etc. Entonces, en síntesis, fundamentalmente la sociología y los sociólogos se caracterizan por complejizar las cosas, por problematizarlas, por tratar de ver qué hay más allá de las organizaciones, las instituciones, qué hay más allá de la realidad material que nos rodea, qué hay más allá del lenguaje que utilizamos, qué hay más allá en términos del contexto que explica para qué o cómo los individuos actúan como actúan. Ciertamente a veces se puede pecar de criticar demasiado, pero personalmente hablando considero que esta crítica, mientras conlleve a que podamos entender mejor nuestra realidad, a que veamos cuáles son los fundamentos sobre los cuales las personas se desenvuelven como se desenvuelven, existe siempre la oportunidad de buscar soluciones. Pues bueno, eso ha sido la presentación de hoy. Ustedes en el blog asociado a este video pueden encontrar algunas lecturas más de introducción a la sociología que discuten probablemente de mejor manera el tema. Si me quieren seguir en Twitter, mi cuenta está a disposición en el video también. Por lo demás, ha sido un gusto. Estamos hablando. Hasta luego.